Para esta mesa, la verdad, estamos muy orgullosos, igual que todas las demás, pero aquí tenemos experiencia acumulada, pero de sobra, lo cual lo va a hacer una muy bonita mesa, ¿no? Entonces, me voy a permitir leer la semblanza del ingeniero Óscar de Buen. El ingeniero Óscar de Buen es ingeniero civil de la UNAM y maestro en ciencias con especialidad en transporte del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desempeñó diversos cargos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta alcanzar el nivel de subsecretario de Infraestructura. En la Secretaría dirigió y participó en múltiples estudios para orientar la política de transporte nacional. Contribuyó a la formación del Instituto Mexicano del Transporte y a la creación de la capacidad institucional para dar seguimiento a las autopistas concesionadas federales. Encabezó al equipo de la SCT que diseñó e instrumentó el rescate de 23 concesiones de autopistas de cuota y su posterior operación como parte del sector público. Coordinó el diseño de los esquemas de concesiones de autopistas de cuota, de proyectos para prestación de servicios y de aprovechamiento de activos para incorporar la participación privada al desarrollo carretero de México. Bajo su dirección se prepararon y licitaron 13 proyectos de concesión y 7 proyectos de prestación de servicios, todos terminados o en diversas etapas de ejecución. Durante su gestión como subsecretario de Infraestructura, se logró mantener el 80% de la longitud total de la Red Federal de Carreteras en estado bueno o satisfactorio, concluir más de 15.500 kilómetros de carreteras y caminos de todos tipos, generar contraprestaciones por más de $4,000 millones por otorgamiento de concesiones de autopistas, poner en operación 1,000 kilómetros de carreteras nuevas o modernizadas con participación privada, dejar en proceso de construcción otros 1,000 kilómetros de carreteras estratégicas, integrar una cartera de proyectos carreteros a desarrollar mediante asociaciones público-privadas y promover la instrumentación de sistemas multianuales de contratación de la conservación. A lo largo de su carrera, representó a la SCT en foros internacionales relacionados con carreras tales como la OCDE, la Asociación Mundial de Carreteras y foros binacionales México-Estados Unidos. Ha sido profesor de diversas facultades de ingeniería. Es académico de número de la Academia Mexicana de Ingeniería. Presidió la Asociación Mundial de Carreteras durante el periodo 2013-2016. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Consejo de Ética del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Es presidente ejecutivo de AINDA Energía y Infraestructura y un fondo de capital privado para inversión en proyectos de energía e infraestructura en México. Es socio fundador de Buen Infraestructura S.C., donde también contribuye como asesor. Bienvenido, muchas gracias y le cedemos la palabra al doctor de Buen. Muchas gracias por la presentación, gracias a todos y gracias al colegio por la invitación a participar en este foro. Yo quiero ser muy breve, simplemente me voy a limitar a situar el contexto dentro del cual va a tener lugar nuestra mesa redonda, nuestro panel, y presentar en forma muy breve a los distinguidos ingenieros que me acompañan. El título dice todo y no dice nada. Transversalidad de la infraestructura del transporte. Bueno, cada quien entiende lo que quiere por una cuestión como esa. Entonces, tratemos de enfocarlo en algo concreto. Yo lo que les puedo decir es que hoy en día el funcionamiento de las sociedades modernas depende en gran medida del transporte. Los servicios de transporte, tanto aéreo como marítimo, ferroviario y carretero, son esenciales tanto para el movimiento de pasajeros como de carga, en recorridos cortos y largos, dentro de las ciudades y entre ellas. A su vez, la infraestructura de transporte es esencial para que los servicios de transporte puedan operar con normalidad y cumplir con las expectativas de los usuarios. Por consiguiente, la planeación, el proyecto, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de transporte deben ser oportuna y correctamente realizados para que la infraestructura funcione de manera adecuada. Durante el ciclo de vida de la infraestructura de transporte se presentan diversos factores que deben ser considerados sistemáticamente para asegurar su buen funcionamiento en entornos que son cada vez más complejos. Así,
a las preocupaciones de la ingeniería tradicional hay que sumar cuestiones relacionadas con su aceptación social, con su interacción con las comunidades, con su resiliencia y su grado de sustentabilidad. Además, en su desarrollo y atención debe asegurarse un uso eficiente y transparente de los recursos disponibles, así como una capacidad permanente de rendir cuentas a la sociedad. Los factores anteriores deben ser consistentemente incorporados a los procesos en que intervienen los responsables de la infraestructura de transporte. Con todo eso como contexto, como antecedente, para debatir acerca de este tema y de compartir sus ideas con la audiencia, me acompaña un distinguido grupo de ingenieros con sólida experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería, quienes van a compartir con nosotros su visión de estos temas transversales para el desarrollo de la infraestructura de transporte. Las personas que nos acompañan, todos ellos figuras de la profesión, son por un lado el doctor Alberto Jaime Paredes, investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el doctor Paredes, independientemente de que nos pueda hablar de lo que él considera importante, va a enfocarse sobre todo en el tema de resiliencia. También está el ingeniero Óscar Vega Roldán, quien se encargará del tema de agua y actualmente es presidente, director general de CIEPS Consultores y profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bienvenido, ingeniero Vega. También nos acompaña el ingeniero Luis Robledo Cabello, cuya especialidad es el tema de gerencia de proyectos, entre otros. Él actualmente es director general de la empresa Grupo de Ingeniería y Consultoría en Obras S.A. Bienvenido, ingeniero Robledo. Y como cuarto participante en nuestra mesa, nos acompaña también el ingeniero Luis Montañez Cartaxo, especialista en medio ambiente y planeación, quien es director general del Centro de Servicios en Energía y Sustentabilidad, SC. Bienvenido, Luis. Bien, pues dicho todo esto, les comparto un poco la forma como pretendemos desarrollar esta mesa. Tenemos dos preguntas. Bueno, la idea es que tengamos dos módulos de alrededor de media hora de duración cada uno de ellos, durante los cuales escucharemos las opiniones de nuestros panelistas en torno a dos preguntas para cada uno de esos dos módulos. Voy a leerlas en un momento. Y posteriormente, una vez que terminemos estos dos módulos, cosa que ocurrirá dentro de una hora, tendremos un rato, unos 20 minutos, para preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Así que si ustedes tienen ganas de participar, temas, cuestiones que quieran poner sobre la mesa, pues vayan utilizando los modernos medios tecnológicos que ahora tenemos aquí a disposición para poder participar. Las preguntas de la primera ronda de comentarios son las siguientes. Dado este tema de la transversalidad de la infraestructura de transporte, la pregunta 1 dice lo siguiente: desde la óptica de su especialidad, es decir, agua, resiliencia, gerencia de proyectos y demás, ¿cuáles son los principales elementos que hay que considerar al planear, proyectar, construir, operar y mantener infraestructura de transporte? Y la segunda es que nos digan de todos esos elementos, de los elementos que consideren importantes, ¿cuál diría usted que es el más importante en las actuales condiciones de nuestro país? Pongo esas dos preguntas sobre la mesa y pues le cedería el uso de la palabra a nuestros panelistas, pidiendo a cada uno de ellos que tratara de enfocar sus comentarios en estas dos preguntas y hablar durante unos 5 minutos para que podamos mantener una dinámica ágil en el panel. No sé quién quiera hacer uso de la palabra. En el orden de aparición, el doctor Alberto Jaime. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Yo vengo en representación del coordinador del Comité de Resiliencia de la Infraestructura del Colegio, el ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos,
me pidió, en mi calidad de miembro de tal comité, que pasara yo aquí con ustedes estos momentos y que los aprovechara para hacer algunas reflexiones con ustedes respecto a la resiliencia de la infraestructura del transporte. ¿Qué entendemos por resiliencia de la infraestructura del transporte? Pues es la capacidad que tienen las redes de transporte para soportar eventos extremos de origen natural o causados por el hombre, operar durante esos eventos y recuperarse una vez que han pasado tales eventos. ¿Cuáles pueden ser ellos? Pues pueden ser huracanes, lluvias fuertes, sismos, etcétera. Incluso, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, la detención o el corte de carreteras por los maestros de la CENTE, que es muy conocido. Todos estos eventos pueden causar problemas. Ahora, ¿cómo enfrenta las redes de transporte estos asuntos? Bueno, primero, de la definición que acabamos de dar de resiliencia de la infraestructura de transporte se desprenden 4 grandes elementos. Uno es el elemento técnico, otro es el elemento organizacional, otro es el elemento económico y finalmente el cuarto elemento es la composición o el aspecto social de esto. ¿A qué se refiere la parte técnica? Bueno, en la reunión que acaba de pasar nos dieron muchísimos ejemplos de lo que es la resiliencia técnica, el uso de información, el uso de instrumentación, etcétera. Pero les quiero recordar que detrás de toda esa información, detrás de todo ese monitoreo, pues tiene que haber alguien que lo procese y que tome decisiones. Eso se llama la parte organizacional. También dentro de la parte técnica intervienen los aspectos de análisis y diseño, herramientas que tengamos para poder hacer mejores análisis, para mejor diseño, pues son justamente los reglamentos y las normas de construcción. Pero también en la parte técnica del elemento de resiliencia están los aspectos de operación y mantenimiento y por supuesto monitoreo y sistemas de información que se tengan dentro del sistema, en este caso una red de transporte. El otro elemento muy importante es el organizacional. Algunos de ustedes lanzaron algunas preguntas que implicaron que el jefe no quería utilizar ciertas técnicas. Bueno, si el jefe no está convencido de que hay que organizarse para responder ante eventos, no solamente extremos, sino ordinarios, entonces ya no hay nada que hacer, ya cerramos el libro y nos vamos. Entonces, podemos diseñarlo mejor, pero si organizacionalmente el responsable u operador de la red de transporte no está convencido de cómo responder ante todos estos aspectos que demanda la resiliencia de esa red de transporte, que son, bueno, alguien tiene que estar leyendo lo que los monitores nos dicen, alguien tiene que tener la responsabilidad de saber, oye, ¿y qué hago si se cae el puente? Oye, ¿y qué hago si hay un deslizamiento de ladera en el kilómetro tal del ferrocarril tal? ¿O qué hago si me interrumpen la salida del puerto para los contenedores puedan ser transportados por la vía terrestre? Todo esto es parte de la organización. La organización tiene que tener planes de contingencia, manuales y procedimientos que permitan enfrentar toda esta parte esencial de la resiliencia. La parte social asegura que hay un claro entendimiento tanto del usuario de la red de transporte como del personal que opera y que mantiene tal red de transporte. Si no hay una comunicación eficiente y efectiva entre todos estos, entonces también se pierde resiliencia. Es decir, no hay resiliencia si nosotros vamos en la carretera y pues no podemos seguir pasando. Y nadie nos avisó. Ahora tenemos el Twitter, tenemos muchas herramientas con las cuales el operador puede anunciar que tenemos un problema, por ejemplo. Otro asunto es que aprendan nosotros a usar esa red de transporte. Esa es parte social. La parte económica es
pues casi elemental, tenemos que tener asegurada la infraestructura. Ahora, ¿cómo la aseguramos? Si por partes o en el todo, es otro problema. Pero un seguro es vital para poder nosotros después responder a la siguiente parte, que es la recuperación. Pero además de esto, se tiene que contar con un fondo económico que permita atender la emergencia en el momento. Y no solamente eso, sino que este fondo económico debe complementarse con otra parte técnica, que son los equipos, herramientas, dispositivos y personal que tiene que estar alertado para poder atender la emergencia. Entonces, en conclusión, el nivel de resiliencia que deben de tener, desde luego, las redes de transporte dependen de su importancia en función de su número de usuarios, de la carga que mueven y de los aspectos económicos que se pueden alterar si esta red de transporte se ve afectada. Muchas gracias, doctor. Le cedemos ahora el uso de la palabra al ingeniero Óscar Vega para que nos dé sus comentarios. Decíamos entonces que nos toca hablar un poco de la transversalidad de la cuestión del agua con la infraestructura del transporte, y esta pues es muy amplia. El tema de la ingeniería hidráulica, el tema del agua, es muy amplio. En general, la ingeniería hidráulica y la infraestructura que tiene que ver con ello tiene uno de dos objetivos principales. Uno es el aprovechamiento del agua para lograr el bienestar de la población, para mejores servicios, para mejor calidad de vida, y otro es la protección contra los daños que puede causar el agua por su exceso de abundancia o por su exceso de disminución, de escasez. Estas dos cosas tienen que ver con la infraestructura del transporte en dos áreas diferentes. Cuando hablamos de la infraestructura del transporte, tenemos por un lado la parte que es propiamente terrestre, los caminos y los ferrocarriles, las vías terrestres de comunicación, en donde el agua no ayuda, sino quizás puede hacer daño. Entonces ahí es muy importante entrarle con todos los conocimientos tecnológicos, científicos, tecnológicos y procedimientos, a valorar qué cantidad de agua le puede hacer daño a una vía férrea o a un camino, según los sitios por donde va pasando. Y aquí hay dos partes, una es lo que le llueve encima y otra parte es lo que escurre de las cuencas que se van cortando con esta vía terrestre de comunicación. Cuando se corta el paso de un arroyo, obviamente, o de un río, o simple y sencillamente una parte baja del terreno, el agua que llueve tiende a acumularse en esa zona, y si no se le da salida, puede brincar por encima de la vía de comunicación terrestre y causarle daños que harían intervenir a la gente de la resiliencia para ver cómo componían esas cosas. Ese es un tema en que influyen dos áreas del conocimiento del agua: la hidrología, que nos llevaría a tratar de evaluar cuánto puede llover con una cierta probabilidad y cuánto de eso puede convertirse en escurrimiento. Y después la hidráulica, ese escurrimiento, cómo funciona y cómo llega a donde está o se planea que esté cruzando la vía terrestre. Entonces eso tiene que ver, obviamente, con los estudios básicos y con el proyecto. Y después también con la construcción. Hay que cuidar que en la construcción no se maltraten las cosas que están pensadas correctamente desde los proyectos. Y obviamente con la operación. Entonces, todo lo que es diseño de cunetas y otros canalitos así por el estilo, o sobre todo con lo que decía yo, las obras de cruce, alcantarillas o puentes, alcantarillas de todo tipo, y puentes más grandes o más pequeños, o de algunas partes en que simplemente por cruzar una zona baja larga, no es fácil pensar en hacer alcantarillas, o hay que hacer varias, y entonces darle capacidad al terraplén de la vía terrestre para retener y no sufrir daños por la cantidad de agua que se puede acumular en caso de una tormenta y de un escurrimiento extraordinario. Entonces, eso es en lo que se refiere a la intervención del agua en el proyecto, construcción, operación de vías de comunicación de tipo terrestre. Otras vías de comunicación, de transporte, son las que serían aéreas. Ahí realmente lo importante son los aeropuertos. Allí también tiene que cuidarse
con mucha atención el problema que pueda provenir de una lluvia extraordinaria que impida que un avión aterrice con seguridad en las pistas diseñadas para tal. Tiene que haber entonces un muy buen diseño de un sistema de drenaje para impedir que estas pistas queden mojadas cuando el avión despegue o aterrice. Y por supuesto también hay que relacionar esto con los centros de movimiento de los pasajeros, de las terminales hacia los aviones y de regreso. El otro punto de la ingeniería hidráulica tiene que ver con los beneficios del agua. Y ahí yo me iría a otro tipo de transporte, el marítimo y el fluvial. Ahí es evidente que el agua es la base para ese transporte. Si pensamos en los puertos marítimos sobre todo, también podría ser en algún lago interior, pero pensemos en los puertos marítimos, en nuestros muy famosos 11.000 kilómetros de litoral que no aprovechamos adecuadamente. Obviamente que para que un puerto, que es una vía de transporte, así de comunicación marítimo-terrestre, para que este puerto funcione adecuadamente, es indispensable cuidar justamente que todos los movimientos del agua por mareas, por corrientes, por marejadas, se puedan controlar, se tienen que conocer primero, hay que hacer estudios del funcionamiento de las vías oceánicas, hay que hacer estudios del movimiento de sedimentos, en el caso del oleaje, y todo esto para poder permitir disponer de una buena seguridad en el funcionamiento del puerto de que se trate. Y si pensamos en vías fluviales, en México no tenemos muchas obras fluviales y puertos fluviales, no muchos ríos nuestros son navegables, son en gran parte ríos de montaña, en que no se puede realmente producir una navegación, pero en la planicie costera del Golfo hay muy buenos tramos de corrientes importantes, desde el Coatzacoalcos o el Papaloapan, quizás desde el Grijalva, y también hasta los ríos Pánuco, Soto la Marina, etcétera, que tienen tramos navegables de cierta importancia y que no aprovechamos, que deberíamos aprovechar mejor. Y ahí vuelve a ser importante la parte hidrológica, que nos llevaría a conocer el tema de cuándo baja demasiado el tirante del río o cuándo hay avenidas muy fuertes que pueden provocar daños en las obras de puertos fluviales. Entonces, eso es así en general lo que yo considero que el agua tiene que ver con las vías de comunicación y transporte, y no hay algo que sea más importante que otro. Todo esto es importante y cada cosa en relación con la respectiva vía de transporte. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Vega. A continuación le pedimos al ingeniero Luis Robledo si nos puede dar sus comentarios respecto a estas dos preguntas. Muy bien. La gerencia de proyecto cruza a todas las obras de infraestructura de todo tipo, de agua, de energía, de transporte, urbanas, etcétera. La cruza quiere decir que es aplicable a todas esas partes de la infraestructura del país. Ahora, la gerencia de proyecto se inicia con la planeación de las obras. Como una parte muy importante del diagnóstico de la situación actual y del prestigio de la ingeniería civil mexicana, está un estudio que acaba de actualizar la Auditoría Superior de la Federación, en donde analiza los 100 proyectos más grandes de infraestructura del país. Incluye a Pemex, a Comisión Federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Nacional del Agua, etcétera, ¿no? Hasta el Senado, con el edificio del Senado, ¿no? La Torre de Luz, por ejemplo, ¿no? Está en ese diagnóstico. El diagnóstico de la Auditoría Superior de la Federación es muy preciso, analiza 100 obras de gran importe y llega a la conclusión que todas esas obras tuvieron un sobrecosto del 150% cuando menos, promedio 150%, y retrasos del 180%. Y es muy interesante porque la sociedad, sobre todo los medios de comunicación mexicanos, nos culpan a los ingenieros civiles, mecánicos, electricistas, químicos, etcétera, pues de que no sabemos hacer obras, no sabemos proyectarlas, no sabemos planearlas. Pero lo interesante de ese estudio de la auditoría es que hace un diagnóstico de por qué los sobrecostos y los tiempos adicionales. Y llega a la conclusión, en primer lugar, que el 60% de la causa es imputable a un proyecto ejecutivo insuficiente o deficiente. Un 12%
a problemas de ingeniería básica o ingeniería previa insuficientes. Por ejemplo, geotecnia, geología, ingeniería sísmica, hidrología, etcétera. Una tercera parte muy importante, y eso ya suma más del 80% de las culpas, es la parte de liberación de la tierra o el derecho de vía. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y por qué no hemos atendido los ingenieros todos esos problemas si conocemos la causa por la que los proyectos no caminan bien? Bueno, pues empezamos con la planeación, ahí empieza la gerencia de proyecto. La planeación en México no existe. Si ustedes ven el Plan Nacional de Desarrollo en materia de infraestructura, no dice absolutamente nada. Y si vamos a cada una de las secretarías de Estado o a las grandes empresas como Pemex y CFE, resulta que no hay realmente planeación. E inclusive, por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional del Agua, en este sexenio desaparecieron la Dirección General de Planeación y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues está minimizada, cuando en realidad era una de las grandes fortalezas de esa secretaría, la Dirección General de Planeación. Bueno, ¿cuál es el primer postulado de la gerencia de proyecto? Es nunca inicies una obra si no tienes planeación. Y eso significa todo lo que dije: estudio de ingeniería básica, proyectos ejecutivos, liberación de derecho de vía, el trabajo social con los involucrados, la tenencia de la tierra, etcétera, etcétera. Sin embargo, en México, si ustedes ven la Ley de Obras Públicas, que es en buena medida culpable de estos problemas que estoy mencionando, es porque lo que les preocupa es que no haya corrupción. Es una ley de obra pública anticorrupción, no una ley de obra pública que ordene y que facilite una buena ejecución y una transparente ejecución de la infraestructura. No es así. Si ustedes ven, ¿qué se necesita para que una obra se inicie? Que esté programada. Y uno dice, bueno, pues ¿qué quiere decir programada? Escarba uno un poquito, dice que lo haya autorizado la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Y si uno ve lo que pide la Secretaría de Hacienda para autorizar la programación de una obra, es que sea socialmente factible. No ven los estudios, no ven los proyectos, no ven la liberación del derecho de vía, no hacen un análisis de riesgos, no hay absolutamente nada que permita una buena programación de las obras. Y por eso aparecen obras como el ferrocarril México-Toluca, que pues, nunca debió iniciarse su construcción si no se hubiera estudiado mejor, si no se hubieran resuelto todos los problemas. La gerencia de proyecto, ya voy a terminar, porque son dos preguntas las que hizo el ingeniero de Buen, es ¿qué tan importante es la gerencia de proyecto? La gerencia de proyecto, a reserva de que ustedes tengan oportunidad, muchos de ustedes ya la deben de conocer y profundizar en ella, es un proceso muy sencillo, de una serie de técnicas que simplemente su objetivo es poner orden en la ejecución de una obra de infraestructura, desde su concepción, no solamente hasta su puesta en marcha, si es posible durante su vida útil, hasta que la obra se cierre, que algún día se va a cerrar y se va a abandonar. Eso es el concepto de gerencia de proyecto a nivel mundial. En todo el mundo se aplica. Aquí en México se aplica por el sector privado. Si ustedes ven, por ejemplo, la Torre Reforma o cualquiera de los grandes edificios o centros comerciales de la Ciudad de México, todos tuvieron gerencia de proyecto y todos, pero platica uno con ellos, todos salieron a tiempo y en costo. Bueno, con eso trato de hacer un primer panorama de la primera pregunta del ingeniero de Buen. La segunda pregunta, ¿cuál de nosotros es más importante? No la contestaron mis dos antecesores. Yo digo, el agua es importantísima, la resiliencia es importantísima, el medio ambiente es importantísimo, las leyes son importantísimas, la gerencia de proyectos es importante. No hay una más importante de todas. Con una de ellas que falle, las obras fracasan. Muchas gracias, ingeniero Robledo. Entonces, para cerrar este primer ciclo, esta primera ronda de intervenciones, le pido a Luis Montañez nos dé su perspectiva, por favor. Pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los organizadores por la invitación en este muy distinguido panel. Podríamos hablar probablemente de cosas que todos ustedes saben con respecto a impactos ambientales que generan los proyectos de transporte, los lineales como carreteras, ferrocarriles
y los de implicación mucho más localizada, como los aeropuertos y los puertos. Pero bueno, eso a lo mejor es largo, hablar de temas como fragmentación del hábitat, que eso ocurre muchísimo con los proyectos lineales. Podríamos hablar de deforestación, que ocurre también tanto con los proyectos lineales como los de sitio específico. Lo que se genera muchas veces con estos introductorios caminos que a su vez producen otros caminos más adelante, o sea, efectos directos que se analizan en las manifestaciones de impacto ambiental de ciertos proyectos, como lo estamos pensando, pero que no se consideran los impactos adicionales, impactos indirectos como la construcción de caminos adicionales. Y lo estamos viendo, por ejemplo, todos los días prácticamente en la televisión, en la Amazonía, donde han crecido los caminos en esta zona selvática y cómo se han ido ampliando los proyectos, los caminos para aprovechar la madera en la zona y pues se crean unos incendios terribles. Hay efectos de barrera en los proyectos estos lineales con respecto a migración de fauna, hay incremento del ruido, y uno diría, bueno, pues ¿cuál es el problema? Pues mucha de la avifauna es muy sensible al ruido y no se reproduce igualmente si hay ruido. Hay un caso específico que yo recuerdo en una de las reuniones de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos, que había una comunidad que no dejó pasar a 1 kilómetro de distancia de su sitio ceremonial una carretera por el ruido, porque ellos se reunían ahí para brindarle respeto al silencio. Y eso es muy, muy importante. Aquí estamos hablando no solo de impactos ambientales, sino de socioambientales. No hay impactos ambientales como tal al medio biofísico sin un impacto adicional social. Por supuesto, sabemos que en los países como el nuestro, pues puede haber impacto muy importante en la cultura indígena local, en pueblos originarios. Pero yo quisiera pasar, y aprovechando también que el ingeniero Luis Robledo habló de planeación, yo creo que aquí vale también la pena traer a colación, además de este informe actualizado de la Diputación, de la Auditoría Superior de la Federación, otro que es un informe de del Banco Interamericano de Desarrollo sobre desarrollo de proyectos en general de infraestructura en América Latina en los últimos 40 años. Y en particular con respecto a proyectos de transporte, habla de 53 proyectos de transporte que tuvieron implicaciones que ellos llaman conflictos muy importantes, conflictos generalmente sociales, pero que se traducen en lo que dijo el ingeniero Robledo, en sobrecostos y entrega tardía de los proyectos para su operación. Y de lo que hace este análisis es divide los categorías de conflictos en 4, que son el ambiental, el social, el económico y de gobernanza. Y es en ese sentido parecido a lo que mencionaba el doctor Alberto Jaime en cuanto a organización. Aquí gobernanza nos referimos a planeación deficiente, consulta inadecuada, falta de transparencia, corrupción, mala reputación previa de la empresa constructora o desarrolladora e insuficiente participación local de las personas en la empresa, no son contratadas. Lo que vale la pena resaltar tal vez es que el 94% de estos proyectos de transporte tuvieron planeación deficiente, lo que decía el ingeniero Robledo. Esa es la clave, la planeación deficiente, y ahí es donde se generan los conflictos. Hay una consulta inadecuada con las partes presumiblemente afectadas y las partes interesadas previas al desarrollo del proyecto. A lo mejor salta por ahí la pregunta de la corrupción,
pues sí, es un aspecto importante también. 1/3 de los proyectos tiene problemas de corrupción y probablemente lo importante también es aquí la falta de beneficios locales. Se ve que se construye una obra, pero los locales no se sienten o no son beneficiados con esos proyectos. Hay degradación ambiental en 50% de estos proyectos de transporte, contaminación ambiental en 42% de ellos, y hay incumplimiento del gobierno de acciones acordadas previamente en 45% de los casos. Y hay 47% de los casos en los que hay un impacto muy importante a las localidades, que es el precio del servicio que se da con esta obra no alcanza para los que se supone son beneficiarios de ella. Y esto es muy claro en el transporte en ciudades. Hasta ahí la dejaría. Muy bien, muchas gracias Luis por estos comentarios. Cerramos así este primer bloque. Y bueno, pues las preguntas que tenemos planteadas para el segundo, yo quisiera agregarles también un pequeño plus para poder aprovechar pues los resultados de esta primera sesión o de esta primera parte de preguntas. Las preguntas para el segundo bloque son básicamente las siguientes. ¿Cuál es la principal contribución de su especialidad al desarrollo de proyectos exitosos de infraestructura de transporte y cómo generar condiciones adecuadas para potenciarlas? Y la otra es cómo podemos salir del círculo vicioso generado por la presión política, las prisas por iniciar obras y los problemas de operación de la infraestructura, atendiendo los elementos transversales aquí tratados. En otras palabras, yo lo que quisiera es escuchar los comentarios de nuestros panelistas, de cuáles podrían ser sus ideas, sus propuestas, partiendo de la base siguiente. México es un país de 130 millones de habitantes, tiene una infraestructura vasta y extensa, importantísima para las labores y para el funcionamiento del país en todos los ámbitos, y necesita proyectos de infraestructura, de construcción nueva, de modernización y de conservación de lo que tiene. Esos proyectos de infraestructura se desarrollan en un entorno cada vez más complejo, lo estamos viendo con requerimientos ambientales, requerimientos de transparencia, de gobernanza, de cuestiones hidráulicas, cuestiones de asegurar su resiliencia, de tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas y etcétera. O sea, todo lo que aquí se ha estado comentando. Y sin embargo, del otro lado, tenemos tiempo insuficiente para preparar los proyectos, presiones cada vez más enormes para iniciar las obras sin proyecto, sin estudios, sin elementos fundamentales y básicos para que el proyecto pueda desarrollarse adecuadamente. En otras palabras, se pide cada vez más, se exige más a la infraestructura, se le da menos en términos de recursos y tiempo, y bueno, pues el resultado de todo eso son los problemas que nos relata el ingeniero Robledo, derivados de un estudio de la Auditoría Superior de la Federación. La pregunta es, ¿y cómo le hacemos para salir de esa situación? ¿Qué proponen para salir de este círculo vicioso? También aquí lo dijeron, ¿por qué en el sector privado sí jalan las cosas y en el sector público no? En otras palabras, me gustaría escuchar sus puntos de vista sobre los caminos de salida, cómo lo podemos hacer para encontrar condiciones más favorables para el desarrollo de la infraestructura que tanto se necesita en el transporte nacional. Doctor Jaime. Muchas gracias, Oscar. Bueno, la primera parte de la pregunta me quiero concentrar un poco en ella. ¿Qué hace el diseño resiliente en la infraestructura del transporte? Bueno, proporciona una visión integral de todos los elementos que conforman una red de transporte, justamente. Estos elementos, y vuelvo a insistir en ellos, son técnicos, organizacionales, económicos y sociales. Tienen todas estas dimensiones. La resiliencia también se tiene que aclarar
que se divide en resiliencia interna y resiliencia externa. La resiliencia interna es la que corresponde al promotor u operador de la red de transporte, es decir, es todo aquello que tiene que ver específicamente, por ejemplo, si es una carretera, si es un ferrocarril, si es un aeropuerto, con todas las especificidades propias de esa red de transporte. Entonces, ese promotor, ese operador, tiene que estar al tanto de todos los elementos técnicos, organizacionales, económicos y sociales que competen a su red o a su red de transporte particular. La resiliencia externa se refiere al entorno en el que está inmersa esa red de transporte. ¿Cuál es el entorno? Pues el municipio, el estado y finalmente la nación, es decir, la federación. Los 3 niveles de gobierno son los que van a proporcionar, y la sociedad, perdón, los 3 niveles de gobierno y la sociedad, o sea, todos los ciudadanos, somos los que vamos a proporcionar la resiliencia externa. ¿En qué consiste esa resiliencia externa? Tiene exactamente los mismos elementos. Tiene que tener elementos técnicos. El municipio, el estado y la federación debe de contar con cuerpos de respuesta ante emergencias, bomberos, policías, brigadas de protección civil, etcétera. También ahí el gobierno, esto es una parte técnica, en esa parte técnica tiene mucho que ver en cuanto a la elaboración e implementación y juzgar que se cumplan, ¿sí?, los reglamentos y normas de construcción que son aplicables al caso en que estemos analizando. La resiliencia externa también, en el aspecto organizacional, implica que, como aquí alguien dijo antes, el jefe de jefes está enterado de que hay que responder ante emergencias y, para sorpresa de todos los mexicanos, en México estamos en la ruta de huracanes, de tormentas de convección intensas, de sismos y también de desastres generados por nosotros mismos, desastres antrópicos. Entonces, de que estamos todos los días expuestos a una amenaza natural o antrópica, es una realidad. Nuestro país todos los años ha enfrentado algún evento extremo en una o en otra porción de su territorio. Entonces, si el jefe de jefes no está consciente de eso, si el gobernador, si el presidente municipal y nosotros como sociedad no estamos conscientes de eso, la parte organizacional va a perder muchos aspectos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener buenas leyes de protección civil, no vamos a tener buenos reglamentos ni protocolos de atención durante la emergencia. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer, ¿sí? No, es que sí, ya tenemos la alarma sísmica de la ciudad y de Oaxaca y de otros lados, llega. ¿Y luego? ¿Y cómo vamos a proceder si sonara la alarma en este momento? Todos nosotros sabemos por dónde salir, a dónde irnos. Vamos a salir en tropel. Eso es parte de la cuestión organizacional y eso es parte de lo que el ciudadano y la sociedad debe de tener. La otra parte es que la autoridad debe de tener fondos, que sí los tiene, es una parte en la que hemos avanzado mucho. Hay fondos para prevenir o remediar algunos aspectos, para disminuir los riesgos, y hay fondos para responder ante la emergencia. El FONDEN es el fondo para responder ante la emergencia, y ahorita se me va el nombre, pero es un fondo que no se usa, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Nación, ya que han repetidamente mencionado a la auditoría. No se usa, no hay, ahí está el fondo y no se ha usado. Entonces, en la cuestión de prevención, claro. Entonces, también el último punto es, ¿qué tiene que hacer la sociedad junto con las autoridades para responder ante una emergencia? ¿Cómo debe de ser el protocolo que debemos de seguir como sociedad para atender tal emergencia? Y quiero terminar enfatizando una parte muy importante de la resiliencia, que son el conjunto de leyes y reglamentos que tienen que ver, por un lado, con las construcciones, etcétera, que ya lo había mencionado, y con en especial de las redes de transporte, y por otro lado con las leyes y reglamentos de protección civil. Pero aquí falta uno adicional que cada vez se desprecia más: la colecta,
de datos, tanto hidrometeorológicos, climatológicos, seguimiento de huracanes, etcétera, como otros datos como son calidad del aire, como son calidad del agua. Todos estos datos forman parte de la resiliencia de la infraestructura, ahora sí ya en general, de nuestro país. Y aquí acabo. Muchas gracias, Alberto. Le pasamos el micrófono al ingeniero Vega Roldán, por favor. Gracias, tocayo. Bueno, la primera pregunta en que se refiere a en qué consideraría yo que más ha contribuido el campo de la ingeniería hidráulica al mejor desarrollo de la infraestructura de transporte. Yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar porque realmente, según el tipo de infraestructura, es en lo que ha contribuido la ingeniería hidráulica. Quizás me iría yo por la fácil y decir, ha contribuido a fuerza de generar un mayor conocimiento de la influencia del agua en los distintos tipos de infraestructura del transporte. Eso sería quizás la única cosa que yo podría decir. Y me voy más bien a la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo le podríamos hacer para que esto mejorara y se sostuviera? Y ahí sí hay una serie de cosas. La primera palabra que me viene a la cabeza es educación. En dos ámbitos diferentes. Una es la educación más difícil del planeta, que es educar a los políticos. Eso es tremendamente complicado. Educarlos en cualquier sentido que sea, porque no todos, claro, siempre hay excepciones, pero el político siempre cree que sabe todo. Y en nuestro país tenemos un poquito esa costumbre de admitir que si alguien llega a un puesto, cualquiera que sea en la política, un puesto de cierta importancia, lo que el señor diga está bien y se acata, y no hay críticas y no hay discusión. Entonces, ahí hay ese problema, el señor se cree que sabe todo y nosotros se lo aceptamos. Y yo creo que ahí sería muy importante educar a los políticos en un montón de cosas, y una que tendría que ver con la aplicación de los conocimientos de la tecnología de ciertos tipos de ingeniería, una mejor aplicación de las obras de infraestructura. Pero también la educación de nosotros mismos como técnicos. Hablábamos hace un momento de que la parte del agua tiene mucho que ver, por ejemplo, con la infraestructura portuaria. En nuestro país, hace 80 años había una universidad con una Escuela Nacional de Ingenieros. Después empezó a haber alguna otra escuela por allí y ahora hay cientos de universidades en donde hay escuelas de ingenieros. Y entonces la pregunta es, ¿y qué se enseña? ¿Y quiénes son los maestros que pueden enseñar en cientos de universidades? Bueno, no sé, pero vamos a pensar en aquí, en la que tenemos más a la mano, la Universidad Nacional. Ese puro adjetivo nos está hablando de su importancia. Y ahí está la Escuela Nacional de Ingenieros, hoy Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Y en esta Escuela Nacional de Ingenieros o Facultad de Ingeniería, la más importante del país, si no lo es, debiera serlo, naturalmente, no hay una clase de hidráulica marítima. Eso desapareció. Y entonces, pues, ¿cuál es la relación de esto con la infraestructura del transporte? Pues ninguna. No hay una clase de puertos y vías navegables como hubo. Entonces, estamos perdiendo esa capacidad de educación en los aspectos técnicos de la hidrología y de la hidráulica que tienen aplicación inmediata en cualquier tipo de infraestructura, entre otras la del transporte. Entonces, esa educación es básica y hay que fomentarla, y el colegio puede hacer algo, porque no hay que decir nomás cuáles son los problemas, sino hay que ver cómo los resolvemos. Y yo creo que ahí el colegio, con toda la autoridad que tiene, es el Colegio de Ingenieros, es el primer colegio que se fundó en el país. Es el Colegio de Ingenieros con más miembros, es el que tiene un prestigio reconocido. Pues el colegio debe influir, debe intervenir, debe impulsar que se mejoren los planes de estudios para que se toquen los puntos que son importantes. Aunque sea como materia optativa de la carrera de ingeniero civil, que exista una materia de hidráulica marítima y a lo mejor otra de puertos y vías navegables. También educación a las autoridades de otro nivel. Vuelvo a los puertos, no sé por qué me quedé con los puertos. En las administraciones portuarias, el administrador de las APIs debe ser una gente que sepa administración, que sepa economía. Su función es que funcione bien todo el movimiento de mercancías que es transporte. Pero también tiene que tener un conocimiento de la parte técnica para darle la importancia que tiene.
el diseño de las obras portuarias, la construcción de las obras portuarias y su mantenimiento y conservación tiene que tener importancia en la mente del señor administrador de la API. No hablemos de las vías lineales, de las vías terrestres de transporte en esa forma, pero sí en esta otra. También ahí hace falta. Miren ustedes, uno de los ríos de Tabasco. Tabasco es uno de los estados con más problemas en el país, en todos aspectos. Y uno de ellos es la baja elevación de sus tierras en general. Es un estado que por definición es inundable. Y entonces ahí bajan las corrientes de dos partes de la Sierra Alta de Chiapas a través del río Grijalva, que baja de la sierra y desemboca en el estado de Tabasco, baja con muchos metros y se encuentra con un terreno que está casi a nivel del mar, bueno, con pocos metros arriba del nivel del mar. Entonces ahí hay un río importante, uno de las descargas del Alto Grijalva, que es el Samaria. Y el Samaria tenía unos problemas espantosos porque la carretera costera tenía diseñados unos accesos al puente del Samaria demasiado largos. Entonces estos accesos al puente del Samaria bloqueaban el paso del agua. No cabía el agua más que subiendo un tirante muy importante por la sección que le habían dejado al paso en el puente. Y entonces desbordaba y se inundaba. Tan fácil como eso, educación a los señores responsables de este tipo de obras de infraestructura para que no hagan ese tipo de tonterías, que no acepten hacerlas. Ese es un tipo de problema que estamos comentando. Y otro muy importante, ligado con la planeación. Obviamente la planeación es la base del desarrollo, del crecimiento y del desarrollo, ahora que están las dos palabras de moda y en conflicto. Hay que empezar por la planeación. Y la planeación tiene que empezar por la medición. Si no medimos, si no tenemos otros datos, pero si bien medidos, no podemos progresar. Y les voy a contar una triste historia. Teníamos en México hace 30 años, en números redondos, 5,000 estaciones de medición de lluvia. Ahora tenemos 3,000. Hemos perdido 2,000. Y de las 3,000 que tenemos, solo 1,500, números redondos, cumplen con las condiciones de una buena estación meteorológica establecidas por la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, ¿qué nos está pasando? Como que tenemos miedo de medir o no nos gusta medir. Es bien importante. Las estaciones para medir el flujo de los ríos, que son importantes para las vías navegables en los ríos y para otras muchas cosas también. Teníamos 3,000, tenemos 1,200 y solo 600 funcionan bien. Entonces, hay que hacer un esfuerzo porque eso se corrija. Y otra cosa que también se mencionó, la parte de las leyes. Yo creo que otra cosa que tenemos que hacer es vigilar y cuidar e impulsar que se cumpla el Estado de Derecho. Y eso empieza por buenas leyes, después sigue por el cumplimiento de las leyes. Y eso hay que exigirlo como sociedad. Ahora que cada vez hay menos contrapesos dentro del mismo aparato del Estado, tenemos que ser más responsables como sociedad. Pero miren, les hago también un cuento así rápido. La Ley de Obras Públicas que se mencionó hace un momento. En algún artículo, creo que es el 23, dice con toda claridad que para poder emprender la construcción de una obra pública debe contarse con el proyecto ejecutivo terminado, completo y con todas sus reglas. Qué bueno, eso dice la ley. Y luego en el párrafo siguiente, el mismo artículo dice, esto se puede evitar, se puede cancelar en el caso de una obra muy importante. Si la obra es muy importante, se puede iniciar con un proyecto básico. Es decir, para hacer una banqueta necesitamos un proyecto ejecutivo con todas las de la ley, planos, especificaciones, todos los cálculos. Y para hacer una gran carretera no hace falta. Y para hacer un gran puerto no hace falta. Y entonces, la ley está mal. Y además, agarrándose de que está mal, se interpreta peor. Entonces, todo eso es lo que tenemos también que hacer. Entonces, yo diría educación y Estado de Derecho como las bases para que nuestra infraestructura del transporte funcione bien, también en las partes de agua. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Vega. Ahora el ingeniero Robledo, por favor. La gerencia de proyecto y su vida. Les voy a hablar de un niño que ahora tiene 60 años. En 1960 prácticamente no existían o eran muy pocas
las empresas de consultoría en México. Todo se hacía, absolutamente toda la ingeniería dentro de las dependencias del sector público, las que fueran, la SCT, Recursos Hidráulicos, Pemex, Comisión Federal, todo se hacía con los ingenieros. Yo llegué a tener en algunos proyectos, como el Cutzamala, por ejemplo, 560 ingenieros, haciendo ingeniería y dirigiendo la construcción, y no tenía una sola empresa de consultoría de apoyo. Bueno, allá por 1980, 82, don Miguel de la Madrid dijo, el sector público, el niño ya tenía 22 años, pero no se le había bautizado, no se llamaba gerencia de proyecto lo que se hacía, era simplemente pues, dirigir las obras y hacer los proyectos. Don Miguel de la Madrid dijo, el sector público está muy gordo, hay que adelgazarlo, y empezó a correr gente, sobre todo ingenieros, y esa política prevaleció y hasta la fecha sigue prevaleciendo. Es una política de adelgazamiento del sector público. En aquel entonces yo empezaba a intervenir un poquito en el colegio, visitamos al secretario de Programación y Presupuesto, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, y le planteamos que no era una política adecuada despedir gente si no había empresas de consultoría, y dijo, no se preocupen, se van a crear muy rápido y vamos a ponerle grandes presupuestos a todas las secretarías de Estado para que impulsen a las empresas de consultoría, no se preocupen, la ingeniería no va a sufrir por eso. No sucedió así. Fue cuando empezaron a aparecer proyectos insuficientes, malos proyectos, ingeniería básica insuficiente, etcétera. Por ahí del año 2000, hace 18 años, el Colegio de Ingenieros Civiles de México retomó este asunto y le planteó al sector público la necesidad de tener, ya con el ejemplo de la gerencia de proyecto, ya con ese nombre y apellido, así se le puso. Entonces, cuando ya el niño tenía 40 años, la ingeniería mexicana, se le puso, a partir de esta fecha, estas actividades se van a llamar gerencia de proyecto, a partir de allá del año 2000 más o menos. Pero fue una iniciativa del colegio, no del gobierno. Hemos tratado en el colegio de que se aplique la gerencia de proyecto. El proyecto del aeropuerto en Texcoco. Contrataron a una empresa, Parsons, una empresa extranjera, con una gran experiencia en la dirección de la construcción de aeropuertos como gerente de proyecto. Me hicieron favor de permitirme el contrato de Parsons para que yo viera sus alcances, y mi opinión al director del grupo aeroportuario es: el contenido del contrato de Parsons no cumple con las necesidades de una gerencia de proyecto. Esto que le dieron a Parsons se llama, dentro de la gerencia de proyecto, se llama gerencia de programa. Necesitan contratar algo complementario para que sea una gerencia de proyecto. Lo consultaron con una asesora jurídica muy importante y le propusieron que autorizara o que diera su opinión favorable para que se contratara una empresa que complementara los servicios de Parsons, o que el mismo Parsons tuviera un contrato ampliatorio. Y la recomendación, no, porque el contrato de Parsons se llama gerencia de proyecto, y entonces se duplicarían las actividades. No, es que las actividades son diferentes. Bueno, no se le pudo convencer y nunca se contrató el complemento de la gerencia de proyecto en el aeropuerto de Texcoco. Iba a tener problemas si seguían las cosas así. Seguíamos luchando aquí en el colegio por convencer a la Secretaría de Comunicaciones y al grupo aeroportuario que contrataran un complemento de lo que estaba haciendo Parsons. No era culpa de Parsons, ellos estaban haciendo lo que decía su contrato, pero no era una gerencia de proyectos. Ahora, ¿cómo veo el futuro? Dentro de poco tiempo, más o menos un mes, vamos a tener un foro como este aquí de gerencia de proyectos, que a mí me está tocando coordinar. Le propuse al Consejo Directivo del Colegio, a través de su presidente, que nos permitieran abordar 3 temas: agua, energía y transporte. En lugar de 6 sesiones como en este foro de transporte, solamente vamos a tener sesiones del doble de duración, pero para dedicar un poquito más de tiempo a esos 3 temas, agua, energía y transporte. De transporte, elegimos, ojalá nos puedan ustedes acompañar, el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía. El objetivo es hacer una explicación de en qué consiste la infraestructura de un aeropuerto y luego, con algunos especialistas en gerencia de proyectos, opinar
cómo debiera de desarrollarse una gerencia de proyectos para que el aeropuerto de Santa Lucía, dentro de las características que tiene, tenga los mejores resultados posibles. No se trata de cuestionar el aeropuerto de Santa Lucía, esa ya es una decisión gubernamental, pero sí se trata de decir, bueno, ya decidiste hacer esto, vamos a sugerirte cosas para que te salga lo mejor posible. El segundo tema va a ser un acueducto. Yo no lo he comentado con el ingeniero Vega Roldán, que es su especialidad. Vamos a tener cómo se aplicaría la gerencia de proyecto para un acueducto importante, para llevarle agua a una ciudad importante del país, con el mismo espíritu diferente de este. En lugar de una introducción y preguntas como el ingeniero de Buen, vamos a tener un especialista que va a dar una plática de 1 hora, hora y cuarto, de en qué consiste la ingeniería de un acueducto y la gerencia de proyecto de un acueducto, incluyendo una presa, una línea de conducción, plantas de bombeo, planta potabilizadora, etcétera. Y vamos a hacer después, con los expertos en gerencia de proyecto, decir, vamos a ver qué le recomendamos a la Conagua para que haga una buena gerencia de proyecto de ese acueducto. Y al siguiente día, el tema es la refinería, la parte de energía, la refinería de Dos Bocas. Vamos a hacer lo mismo. Una gente que sabe bastante de refinerías va a hacer una presentación en 1 hora, hora y media, de las 3 horas y media que dura la reunión, de en qué consiste una refinería, porque yo, por ejemplo, pues sé muy poco de los constituyentes de una refinería. Bueno, primero que me digan qué es una refinería, y luego 3 expertos en gerencia de proyectos, aunque no sepan mucho de refinería, dirían sería deseable aplicarle a la refinería una gerencia de proyecto que podría consistir en esto, en esto, en esto y en esto. Bueno, eso es el futuro de la gerencia de proyecto, a mi juicio, en 3 proyectos emblemáticos. Muchas gracias, ingeniero Robledo. Cerramos este segundo módulo con la intervención del ingeniero Luis Montañez, por favor. ¿Cómo no? Yo diría que de las fortalezas de la parte ambiental de evaluación de impactos en México, pues está esa, existe por ley la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental. Esto está legalizado desde 1988, es decir, 18 años después de que empezó este proceso en los Estados Unidos con la ley aplicada ya a partir del 1 de enero de 1970 y de la cual se han derivado prácticamente todas las leyes ambientales y de evaluación de impactos en el mundo. Un análisis que hizo un colega de Nueva Zelanda con respecto a esta aplicación en el mundo decía que cuando él hizo el análisis, que fue hace 2 o 3 años, solo había 2 países donde no se aplicaba, que eran Corea del Norte y Sudán del Sur, porque era un nuevo país recientemente independizado. Pero bueno, esa es una fortaleza, hay que hacerlo, y eso implica incorporar en la mente de los desarrolladores, así se espera, pues conceptos como justicia ambiental, derechos humanos y, por ejemplo, información que hace falta para los proyectos, ¿no? Yo, igual que Alberto Jaime, me desarrollé originalmente en el área geotécnica y en esas épocas, que ya pasaron algunos añitos, pues siempre nos veían a los geotecnistas como el raro, ¿no? ¿Qué hacen estos cuates? Todo se lo sacan de la manga, todo lo inventan, y un poco sigue siendo así, y así se ve un poco ahora la materia de evaluación de impactos. Pero créanme, es tan importante como entrada para la decisión, tanto como los estudios de agua, los estudios de topografía, los que ustedes gusten, todos esos. Ahora hay que agregar un ingrediente más, que es la evaluación de impactos. Se me refiero a la evaluación de impactos no solo, como lo conocemos en México, al medio biofísico, sino al medio social, a la evaluación de impactos a la salud humana, que curiosamente en México así empezó, y resulta que prácticamente no la incorporamos en la evaluación de impactos. Tiene sus deficiencias ciertamente, y probablemente la más importante es que se aplica tarde en la evolución de los proyectos. Es decir, casi siempre se hace un proyecto, se define desde el punto de vista de ingeniería, financiero, económico y demás, y luego creen que pasando por enfrente de nuestra oficina o de la dependencia
un biólogo, porque creen que es un asunto de biólogos, pues que se contrate y que en 3 semanas tenga la manifestación de impacto ambiental hecha para entregarla a la autoridad y que ésta dé su visto bueno. Y con eso, ahí termina el asunto. Es como se ve muchas veces. El tema de impactos no es un tema de biólogos o de arquitectos o de ingenieros o de abogados o de arqueólogos, es un tema de todos, es un tema multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. Es decir, nosotros tenemos que entender lo que está diciendo el biólogo o el arqueólogo o el ecologista y ellos nos tienen que entender a nosotros. Y normalmente para dirigir estos proyectos lo mejor es tener a un ingeniero civil bien preparado a la cabeza. Pero bien preparado quiere decir, pues con conocimientos. Lo que dice el ingeniero Vega Roldán para mí es clave. Hay que preparar a todos, tanto a los estudiantes, a los ingenieros futuros, como a las autoridades, y eso implica incorporar en las escuelas ese curso de evaluación de impactos de sustentabilidad que no se da actualmente. En general, pues la calidad de las manifestaciones de impacto ambiental es baja, aquí y en muchas otras partes del mundo, y eso sí, hay grandes oportunidades para mejorarlo. Las personas que hacen las evaluaciones de impacto ambiental muchas veces son personas que solo conocen un ámbito, pues ya sea que sean otra vez arquitectos, ingenieros, biólogos, lo que ustedes gusten, y no hacen un trabajo multidisciplinario. Y lo mismo ocurre desde el otro lado, desde la autoridad, que también no ocupa un grupo multidisciplinario para analizarlo. Como decía, pues todas esas carencias hay en este momento, y hay algo muy importante que no existe en la legislación mexicana y que no se practica, que es la evaluación ambiental estratégica. Esto es la evaluación de impactos aplicada a políticas, planes y programas, más que a proyectos. Y no es tanto para evaluar impactos, sino para evaluar oportunidades y riesgos de desarrollo. Por ejemplo, el famoso Tren Maya, que tendrá 1.500 kilómetros de longitud o algo por el estilo. ¿Cómo es que van a hacer una evaluación de impactos de todo ese proyecto? Pues lo van a hacer probablemente dividiéndolo en fracciones, en los 7 tramos que se han dicho. Así no se hace una evaluación de impactos de un proyecto integral como ese. Para eso se ocupa la evaluación ambiental estratégica y eso se hace en muchas partes del mundo y en México no. Yo diría, para terminar, que es la pregunta, bueno, ¿y qué debíamos hacer además de capacitar a los futuros ingenieros, a los tomadores de decisiones estratégicas? Bueno, yo esperaría que esos tomadores de decisiones estratégicas, legisladores, porque eso otro, híjole, nuestros legisladores también están en la lona en cuanto a capacitación y conocimientos, planificadores, diseñadores, gerentes de proyecto y constructores, bueno, pues esos que están en la cúspide, en los que toman las decisiones estratégicas, deberían tener cuando menos curiosidad intelectual, no desechar la ciencia ni las artes, hay que tomarlas en cuenta. Se necesita habilidad para mantener constantemente una visión integral, una inversión general de sistema, de proyecto y procesos, una habilidad para distinguir conexiones entre todos los elementos del sistema. Se necesita facilidad de comunicación en 2 sentidos, tanto hacia arriba como hacia abajo y hacia la sociedad, a los presumiblemente afectados y a las partes interesadas. Se necesita participar activamente en actividades grupales como son estas y no encasillarse, no ensimismarse. Hay que entender que los cambios son inevitables y hay que anticiparse a ellos. Y hay que tener una especie de paranoia aceptable, esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Y hay que tener conocimientos y habilidades en varios campos. Y aquí algo en lo que siempre insisto es que tenemos que entender, los ingenieros que tenemos a veces pensamientos demasiado lineales rectos, es que hay incertidumbre. Y la incertidumbre crece además con el tiempo, con la distancia en temporal a la que lo estamos viendo. Y decía Voltaire, que no era ingeniero, pero decía que la incertidumbre es un estado incómodo, pero la certeza es un estado absurdo. Muchas gracias, Luis.
Bueno, pues cerramos así la participación de los panelistas en el bloque 2. Entramos, todavía nos quedan alrededor de 20 minutos para escuchar sus preguntas y tratar de responderlas. Entiendo que hay un mecanismo a través del cual se seleccionan, con apoyo en la tecnología, algunas de las preguntas que más preocupan a la audiencia. Supongo que el numerito ese que aparece en el extremo superior derecho es el número de personas que están interesadas en que se responda esa pregunta. Ok. Entonces, como la primera va dirigida a mí, vamos con la segunda. Y le paso el micrófono, vamos a ver a quién, pues evidentemente al doctor Jaime. Gracias, Oscar. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo está? Bueno, sí existen parámetros para medir la resiliencia de una infraestructura. El asunto es que hay una diversidad de ellos. No sabemos exactamente cuáles son los mejores. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, para medir la resiliencia de un tramo carretero ante una tormenta, bueno, tenemos los métodos tradicionales de la hidrología en la que podemos determinar volúmenes o tiempos de duración, etcétera, y calcular con un cierto periodo de retorno una cierta tormenta para ese sitio en particular. Sí, eso es correcto y es adecuado y podemos tener números que nos digan la probabilidad de ocurrencia de esa tormenta es de tal, y si ocurre esa tormenta, el puente no tiene capacidad para pasar. Entonces, ¿cómo se aumenta la resiliencia? Pues modificando la capacidad del puente para que pase el agua que viene debido a esa tormenta. Pero hay otros casos en los que no es posible hacerlo. ¿Cómo prever que va a patinar un tráiler de 2 cajas en el acceso al puente y va a impedir que podamos pasar? Es decir, eso es un evento también extremo que ocurre, pero para el cual no tenemos nosotros información técnica que nos permita decir la probabilidad de ocurrencia de este evento es tal. No la hay, ni en México ni en el mundo. O sea, hay eventos que no son medibles y por tanto el enfoque racional a los problemas de resiliencia no se puede emplear. Entonces, existen parámetros que indican, oye, bueno, lo que pasa es que hay que ver, por ejemplo, la señalización es adecuada, el pesaje de los tráileres es adecuado, hay una inspección de los choferes, de los conductores. Todo esto tiene que intervenir e interviene en la resiliencia de la carretera, pero ¿cómo lo medimos? Es muy difícil. Entonces, algunos expertos en este tema han recomendado que además de la práctica racional que implica el conocer la amenaza, la peligrosidad de la misma, su probabilidad de ocurrencia anual y los efectos que pudiera ocurrir, este es el enfoque racional. Además de ese enfoque, ponerle un enfoque que le han llamado el enfoque resiliente, en donde tenemos que, un poco aprovechando una frase que dijo el ingeniero Luis Montañez, hay que prepararnos para esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Y para esto sirve una serie de técnicas, por ejemplo, hacer árboles de eventos, ¿sí? Árboles de eventos en los que expertos y sobre todo usuarios, bueno, sobre todo el responsable y el promotor del proyecto, el que sabe del proyecto en general, junto con usuarios y con otros ciudadanos, preguntar, bueno, oiga, puede pasar esto, puede pasar, ¿cómo pasaría? Y si pasara, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, esa es otra metodología que yo no llamaría irracional, pero es una metodología que nos permite también medir los riesgos y medir también, pues, el grado de resiliencia de esta infraestructura. Por otra parte, esa pregunta es muy importante porque el término, bueno, el diseño resiliente también lo debemos de emplear para nuestras carreteras ya hechas, bueno, para todas las redes de transporte ya hechas y para todas las ciudades. En las ciudades aplicar el término de resiliencia es verdaderamente complejo.
es una labor titánica, créanme. Por ejemplo, en las ciudades, ¿qué pasa si, o cómo voy a hacer esto? Lo pongo, por ejemplo. Está muy bien hecho, tenemos todos los planes de contingencia para un edificio, el edificio soportó el evento extremo, el sismo, todo el personal que estaba en esto, los usuarios salieron con oportunidad, etcétera. Hubo algunos caídos, hay 2 o 3 heridos, fueron recuperados, llevados a la calle. Y luego, no hay ambulancias. La ambulancia no puede llegar al hospital. Ahí se acabó la resiliencia interna y empieza la resiliencia externa. ¿Qué podemos hacer para hacer resiliente la ciudad? Bueno, nomás se los dejo de tarea. ¿Cómo hacer que pueda todo esto funcionar durante un desastre? Lo vivimos hace 2 años, en el 2017. ¿Sí? Entonces, todos, y déjenme decirles, yo soy muy optimista en esto porque yo siento que sí hemos avanzado notablemente, pero mucho del lado de la respuesta de la protección civil y poco del lado de la conciencia del usuario, del responsable del sistema o del dueño del sistema, ¿sí? Y poco también desde el punto de vista de una respuesta ordenada de la sociedad. La educación, bueno, es el tema transversal de todo, ¿eh? La educación seguirá siendo muy importante. Muchas gracias, Alberto. Le paso el micrófono al ingeniero Robledo para contestar la siguiente pregunta dirigida a él. Trataré de contestarla con un ejemplo que podría hablar más de 1 hora, pero trataré de hablar 3 minutos. Perfecto. El aeropuerto en Texcoco. ¿En qué momento debe de aparecer una gerencia de proyecto? En el momento, ¿y qué diferencia hay con una supervisión? En el momento en que se decide iniciar, no la construcción, iniciar los trabajos para estudiar y proyectar un aeropuerto. 2 ejemplos a su vez dentro de eso, las pistas. Los terrenos son altamente compresibles, se sabía que las pistas se podían deformar y había 2 posibilidades, unas pistas compensadas o hacer una preconsolidación de las pistas. Ahí el gerente de proyecto, desde ese momento, debe participar y debe sugerirle, en este caso al grupo aeroportuario, oye, la gente que sabe más de mecánica de suelos o de geotecnia para las pistas es este tipo de empresas, el perfil es esto. Si vas a contratar una empresa que te haga el proyecto de las pistas y la ingeniería básica para las pistas, debe de tener este perfil, estos conocimientos, esta capacidad y esta experiencia. Pistas. En el caso, por ejemplo, del drenaje pluvial del aeropuerto, bueno, era un sistema de colectores a 15 metros de profundidad y túneles a 25 metros de profundidad y la planta de bombeo más grande de México. ¿Cuántas empresas podían hacer esos estudios y proyectos? El gerente de proyecto debe decirle al grupo aeroportuario, vas a contratar una empresa que tenga esta capacidad, conocimientos y experiencia. Sigue el proceso, se va a licitar ya la construcción, se hacen los proyectos, el gerente de proyecto que participó vigilando lo que hacían los geotecnistas, los estructuristas, los hidráulicos, etcétera, ve las propuestas durante la licitación y dice, yo creo que la constructora, esta es la que debe de ganar por esto, por esto y por esto y por esto, ¿no? Y se le adjudican las pistas o se le adjudica el edificio terminal o se le adjudica el drenaje pluvial. En ese momento se contrata la supervisión. Antes de eso no hay supervisión. La supervisión no participa en todos los trabajos previos de un proyecto. Aparece cuando se inicia la construcción, un poquito antes, para que vaya estudiando los proyectos. Y la supervisión se sigue con un acompañamiento de la gerencia de proyecto que está vigilando y controlando lo que hacen las constructoras y lo que hace la supervisora. La gerencia de proyecto es un controlador de la supervisora hasta que se termina y se pone en marcha el proyecto. Esa es la diferencia entre una supervisión y una gerencia de proyecto. La permanencia desde el primero hasta el último día de la gerencia. Muchas gracias, ingeniero. Para el ingeniero Luis Montañez, la pregunta referente al Tren Maya. Correcto, muy bien. Gracias por la pregunta. Este es un caso emblemático, creo que se puede ilustrar muy bien lo que ocurre aquí. Si ustedes ven el Plan Nacional de Desarrollo donde se habla del Tren Maya, dice ahí 5 puntos que debe cubrir el Tren Maya, cuáles son los objetivos de este. Y el primero es el desarrollo turístico de la
de la península de Yucatán, no de una sección de la península, no el borde de la península, sino toda la península de Yucatán. Dice además que es para crear empleos, dice que es para proteger el ambiente y dos o tres cosas. Para el ordenamiento ecológico, el ordenamiento territorial. Esos son los objetivos que ahí se marcan en ese Plan Nacional de Desarrollo para este proyecto de 1.500 kilómetros de longitud. Empieza uno para hacer un análisis estratégico por preguntarse si esa es la estrategia adecuada para cumplir con esos objetivos. Es decir, si voy a desarrollar el turismo en la península de Yucatán, lo mejor es construir un Tren Maya o qué otras, un tren o cualquier otro diseño, cualquier otra idea. ¿Cuáles son los análisis comparativos que se han hecho para cumplir con ese objetivo? ¿Qué implicaciones ambientales, sociales, económicas tiene esa manera de resolver esa inquietud? ¿Cómo se puede proteger mejor el ambiente? ¿Con un tren o de otro modo? ¿Cómo se puede dar empleo? ¿Solo con un tren o hay otros modos? ¿Cómo se puede hacer el ordenamiento ecológico o sin ecológico territorial de la península sin el tren? Todo eso hay que preguntarse desde el punto de vista estratégico. La evaluación ambiental estratégica mantiene el nombre de ambiental, pero no es específicamente ambiental, es ambiental, social, económica. Y esto, repito, se aplica a planes, políticas, planes y programas, no específicamente a proyectos. La evaluación ambiental estratégica no sustituye a la evaluación de impacto ambiental, es la visión previa, la visión en gran visión superior de qué es lo que se pretende. Curiosamente, a pesar de que esto es lo que dice, les repito, el Plan Nacional de Desarrollo, esta misma semana uno de los asesores, miembros del Consejo de Fomento para la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que fue creado en febrero de este año, el 18 de febrero, si no mal recuerdo, en Los Pinos, el presidente López Obrador dio el banderazo de salida, el encargado, el presidente, digamos, de ese consejo es el ingeniero Alfonso Romo y participan varias empresas, varios empresarios como este que estuvo aquí hace unos días y dijo que el Tren Maya tendrá como principal función el transporte de carga. ¡Ah, caray! Dice uno, ¿cómo? Finalmente, pues lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo es una cosa y lo que dice el consejero de la presidencia es otra. ¿Cómo? Lo primero que hay que hacer es tener una visión conjunta, si no, no tiene sentido, si no cada quien jala por su lado. Entonces, esos son los temas que se discuten en este ámbito de la evaluación ambiental estratégica. Muchas gracias, Luis. Un comentario final del ingeniero Óscar Vega, si quisiera decir algo para cerrar. Bueno, muchas gracias. Estaba viendo la siguiente pregunta y estaba yo pensando un poquito en ella. La pregunta decía si sería conveniente modificar la ley para que el gerente de proyecto, el supervisor y el ingeniero independiente tuvieran una responsabilidad determinada claramente. Y yo creo que sí conviene. Se ha estado buscando justamente que la gerencia de proyecto aparezca como una obligación para los grandes proyectos. Es decir, regreso al ejemplo de la banqueta, esa no importa, ¿no? Pero para hacer el proyecto de una autopista importante, pues que sí haya una persona o una empresa de ingeniería que lleve la gerencia de proyecto consistente, como explicaba muy bien el ingeniero Robledo, en conocer desde el principio las intenciones, los objetivos, ir siguiendo los estudios, vigilar que se contrate a las empresas adecuadas, vigilar al supervisor y acabar por entregar la obra en un momento adecuado, como debe ser. Y eso se está intentando que quede plasmado en la ley, por lo menos para los grandes proyectos, porque habría un primer problema: ¿de dónde sacamos suficientes buenos gerentes de proyecto? Aquí hablamos de educación y hablamos de conocimientos, pero hay otra cosa que es muy importante, que es la palabra experiencia. Para que una gente haga las cosas bien, generalmente hace falta que tenga experiencia en eso. Inclusive la palabra experto pues proviene de la palabra experiencia. O sea, un experto no es un señor que tiene 8 doctorados, sino es uno que ha tenido la experiencia
de realmente dar seguimiento a alguna cosa por mucho tiempo y pensarla. Antigüedad tampoco es experiencia. Entonces, esas son las cosas que yo quisiera dejar. Gracias. Muchas gracias, tocayo. Para cerrar, quisiera referirme un momentito a la pregunta que me formularon a mí. Se refería a si era importante hacer estudios de resiliencia en los corredores carreteros. Pues evidentemente sí. Si pensamos que por esos corredores pasa la parte mayoritaria del transporte carretero de pasajeros y carga en el territorio, pensamos que son indispensables para ello y pensamos en lo que pasaría si esos corredores se ven interrumpidos, evidentemente se necesita algún plan, alguna estrategia para darles resiliencia y para pues, asegurar que funcionen siempre en las mejores condiciones posibles. Algunos avances se han hecho al respecto, pero todavía no está debidamente institucionalizado, digamos, ese proceso, pero sin embargo tiene un claro valor. Bueno, como resumen final de estas intervenciones de nuestros panelistas, yo quisiera simplemente pues mencionar, enumerar lo que ellos han dicho respecto a los elementos que a su juicio son clave para avanzar en el manejo de estos elementos transversales para el desarrollo de obras de infraestructura. Los voy a enunciar porque no da tiempo para más, pero se mencionó, por un lado, la educación, fortalecer la educación a todos los niveles. Segundo, asegurar un adecuado papel para la planeación y utilizarla como el punto de partida para muchos de los procesos que hay que desarrollar. Tercero, asegurar que quienes tienen que tener decisiones en ciertos puestos, en ciertas áreas, pues tengan las capacidades relevantes para poder desempeñarse adecuadamente en esas responsabilidades. Un tema adicional que se mencionó es pues que tenemos leyes, que tenemos una legalidad vigente que en lo general es bastante adecuada, a lo mejor hay que modificarla en algunas cosas, pero sobre todo hay que respetarla y hacer que se respete para poder avanzar. También se mencionó la conveniencia de que haya una mayor difusión y un mayor debate de todas estas cuestiones para asegurar su más amplia socialización y manejo. Y finalmente un punto que me atrevería a proponer, que es encargarnos de contrastar y de comparar casos. ¿Por qué ciertas cosas sí funcionan bajo ciertas condiciones y no funcionan bajo otras? Creo que el desarrollar algún tipo de ejercicio sistemático de ese tipo podría ser útil para encontrar vías o propuestas de cómo sí pueden mejorarse las cosas en nuestro país, en este momento, en esta situación, dadas las necesidades y las posibilidades que tenemos. Yo aquí cerraría, agradecería desde luego la presencia de nuestros panelistas, sus valiosos comentarios. Agradezco la invitación de los organizadores para estar aquí con ustedes, pero sobre todo, pues les agradezco a ustedes su paciencia infinita para aguantarnos a los que aquí hemos estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad, una gran mesa.